Hola, me llamo Lady, tengo 30 años y soy de Bogotá, Colombia. Mi historia en Francia se remonta al 2018 cuando decido venir con una visa de vacaciones y trabajo con la cual puedo descubrir un poco el país, el idioma, la cultura y pues gracias a esto decido con mi compañero de regreso en Colombia volver en algún momento de nuevo a Francia. Pasa un poco la pandemia, se retrasa un poquito el proceso de poder sacar una nueva visa, pero después decidimos finalmente volver en 2021. Llego con una nueva visa, con la expectativa de lo que podría pasar y también con el miedo de lo que sería de nuevo empezar de cero. Para mí la inserción laboral en Francia y de hecho no solo en Francia, pero en Colombia también, o a nivel general, siempre ha sido un cuestionamiento constante de lo que puedo hacer, de lo que soy capaz de hacer y de lo que me gusta hacer. Entonces siempre ha estado un poco en conflicto conmigo el hecho de encontrar ese equilibrio y por lo mismo siempre he mantenido un trabajo, digamos, estable en paralelo con proyectos que me permitan crear, explorar mi creatividad, de hacer cosas que me emocionen más hacer, fuera de, digamos, de sostenerme dentro de la cotidianidad de manera económica, por decirlo así. Soy diseñadora gráfica y desde el 2021 decidí empezar a abordar por la necesidad de encontrarme un espacio de creatividad para mí personalmente y a partir de esto me fui dando cuenta que podía trabajar en paralelo en otros proyectos, en otros medios mientras hacía el bordado y al llegar a Francia continué bordando y muy rápidamente encuentro un trabajo, digamos, como se llama aquí, alimentario, que me permitía entonces seguir explorando esta pasión del bordado, pero al mismo tiempo mantenerme en el país. Entonces para mí la inserción laboral en Francia no fue muy difícil en el sentido de entrar en ella, pero acepto que en ningún momento me senté con la idea de encontrar directamente un trabajo en mi carrera o en lo que yo ya ejercía, porque fueron como se dieron un poco las circunstancias y finalmente decidí mantener este trabajo que me permitía sostenerme de manera en el tiempo, por decirlo así, pero también mantener mis proyectos de bordado y en ese momento de mi pasión con el bordado para poder comprar los materiales, para poder comprar lo que necesitaba para explorar. Para mí lo más difícil de la inserción laboral, yo creo que no solo en Francia, pero en general, es darse un lugar como persona que se respete y que se tenga en cuenta, que se valore. En general en los trabajos parecemos como elementos que se pueden reemplazar y que se pueden dispensar, por decir así, para seguir con una producción o una creación o una industrialización. Entonces, en Francia lo que yo me he encontrado es con ese límite o esa barrera del idioma, de demostrar quién soy realmente, de cómo actúo, de cómo me doy hacia los otros, cómo me doy a conocer además. Entonces creo que ha sido una de las grandes barreras, también porque al momento de ser un poco menos tú en otro idioma, se presta para que haya abusos de confianza, para que haya exceso de límites o traspaso de límites, de tus límites personales, y entonces es ahí donde es un trabajo de construcción de una personalidad nueva en otro idioma y que permite que haya un desconocimiento. Es como un puente muy corto, muy largo, depende del tiempo que eso tome, en el que nos
nos es muy difícil reconocernos y darnos ese lugar como persona, como lo que somos y como lo que podemos ofrecer. Satisfactorio es un poco irónico porque al mismo tiempo es cómo nos descubrimos en otro país, cómo aprendemos de nosotros y cómo nos damos cuenta que podemos cambiar de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a cómo se den las cosas y las experiencias en un nuevo país. Entonces es un autodescubrimiento que quizás no viviríamos si estuviéramos en nuestro país, en nuestra zona de confort. Yo creo que lo más satisfactorio para mí ha sido intentar entenderme, darme ese espacio para mostrarme a los demás como de manera genuina y también aprender a ser paciente consigo mismo, aprender sobre cómo las cosas pueden tomar tiempo, pero empiezan a tomar lugar, empiezan a tomar su propio espacio. Entonces creo que para mí es satisfactorio al mismo tiempo ese autodescubrimiento y además darse cuenta de que todos los retos que se nos imponen en el camino de la migración o del hecho de estar en otro país nos permite entonces retarnos, pero al mismo tiempo nos permite como encontrar alternativas y siempre buscar soluciones. Entonces nos volvemos un poco aún más recursivos, más autodidactas, de pronto más empáticos con las historias de los demás, entendemos un poco el proceso de todas las personas, los ritmos diferentes de todas las personas y creo que es algo que podría prevalecer mucho en todo este proceso. Comparto una serie de saberes que aprendí en Colombia, pero también por mis propios medios sobre el bordado y que poco a poco se fue convirtiendo en una marca personal. Trabajo con Lady Autonauta, que es mi marca personal, donde ofrezco talleres de bordado, también he incluido productos de mercería, pero también empieza todo con la necesidad de mostrar mi proceso creativo, con mostrar lo que creo con mis manos y que esto se fue dando entonces como la necesidad de que otras personas vinieran y quisieran que les enseñara sobre mis técnicas, sobre mi forma de trabajar. Entonces esto se fue construyendo poquito a poco de una manera muy natural, por decirlo así, y que hoy en día disfruto mucho de enseñar, de compartir con las personas, de también darles ese empujón a que se lancen a crear con las manos, porque muchas veces tenemos miedo y no tenemos un sistema de creación, no tenemos un proceso de creación, no vemos una lógica en cómo las cosas son hechas. Entonces, sobre todo es eso, cómo motivar a las personas a entender que muchas veces no todo tiene tanta ciencia, que las cosas se pueden hacer si al momento que nos lanzamos lo hacemos, porque a veces falta solo ese empujoncito para aprender algo nuevo. Entonces yo creo que toda esta marca personal nace incluso de mi misma necesidad de explorar mis procesos creativos, de explorar mi forma de ver el mundo en colores, en formas, pero también como de crearme un paso a paso de cómo las cosas son hechas. Entonces creo que es muy importante, es un espacio donde aprendemos todos y donde creo que compartimos con el miedo que tengamos para crear y hacer cosas. Yo sigo siendo diseñadora gráfica, entonces por lo mismo también
Me formé para hacer diseño web, para trabajar sobre páginas web y entonces tengo como diferentes ramas, por así decirlo, de trabajo, que es hago páginas web, pero también propongo mis talleres de bordado, de creación, vendo productos de mercería y bueno, es como una construcción todavía en proceso. Entonces, nunca tuve esta intención o esta expectativa de crear una marca personal o de vender o proponer servicios de esta forma. Se fue dando poco a poco y creo que es lo más interesante porque de alguna manera siento que estaba muy intrínseco en mí, estaba muy internamente como una necesidad de exposición, de poder hacer algo y bueno, aquí estamos, todavía es un work in progress. Lograr una buena inserción laboral en Francia para mí tiene que ver con sentirse cómodo consigo mismo, con lo que se hace, pero también cómo se expresa. Entonces siento que es muy importante el trabajar el idioma y darnos cuenta que es un proceso de construcción. Entonces por lo mismo ser pacientes con nosotros mismos, tomarnos el tiempo de construcción que eso lleva, que no es fácil y que en muchas ocasiones es frustrante, se siente un poco el estancamiento en el tiempo y entonces esto es donde más fuerza debemos tener para mantenernos y para darnos cuenta que estamos construyendo algo de nosotros dentro de un espacio que no conocemos. Entonces es todo un proceso y creo que es lo más importante, estar cómodos consigo mismo, felices con lo que hacemos y además encontrar un equilibrio, yo creo que emocional y mental de lo que hacemos. También entender que no solo lo que hacemos es lo que nos hace personas, porque también es una construcción y es un proceso. Para terminar, yo siento que no hay un consejo que yo pueda dar específicamente para una buena inserción en un país. Siento que todos los procesos son diferentes, que todos los ritmos de las personas son distintos, vamos a velocidades diferentes. Muchos avanzan muy rápido, otros avanzan mucho más lento y yo creo que es estar seguro de sí mismo, de qué es lo que queremos, que igualmente no es nada fácil reconocer qué es lo que realmente queremos nosotros como seres humanos en este mundo, en este espacio. Entonces, reiterar de nuevo que es importante ser muy pacientes consigo mismo, muy empáticos con los demás y consigo mismo igual, darse cuenta que todo toma tiempo, todo toma un proceso y que no siempre vamos a tener resultados de inmediato, que todo va a tomar un espacio para hacer y para estar. Entonces, pues les agradezco por este espacio para compartir un poco mi historia. No entré en muchos detalles para que sea algo más conciso, pero me alegra poder compartir un poco de lo que ha sido para mí este proceso. Chao.